¿Cómo están, hermanos? Muy buen día para todos ustedes. Esperamos que le estén pasando bien en este tiempo de todavía de cuarentena. Dios es un Dios grande y maravilloso y continuamos con la serie Más allá de la tumba. Hoy vamos a estar ah, enseñando una enseñanza más de el poder de esperar. En otras palabras, yo le podría llamar los beneficios de la espera. Todos, yo creo que hemos experimentado los beneficios de la espera. Cuando uno anhela verdaderamente es algo, uno lo espera pacientemente. Ah, Creo que Dios nos ha llevado por este camino de esta cuarentena porque creo que Dios quería mostrarnos algo a través de su palabra, a través de la espera, de la paciencia, que al final de cuando todo esto termine, volvamos, pero volvamos con más ganas, con más anhelo, con más devoción a Dios, con más intensidad de buscarle en lo más profundo de nuestro corazón y entregarle, rendir nuestro corazón a su vida para servirle a Él en el ministerio. Es por eso, ¿qué sucede cuando esperas algo? ¿O qué sucede cuando esperamos algo? ¿Verdad? Depende de la persona, ya sea que la persona sea optimista o pesimista. La persona optimista siempre va a estar a la expectativa. Comienza a fluir un anhelo, un deseo más y más profundo dentro de su corazón y comienza a darle más importancia a lo que espera y se prepara mentalmente y con el corazón también, ¿verdad? Y esta es la contraparte de la persona pesimista. ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Bueno, la razón porque lo que vamos a estar leyendo a hoy, que es en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el verso 4 y después estaremos leyendo el verso 12, el verso 13 y el verso 14. Y esa va a ser la base de nuestra enseñanza. Pero miramos que tanto ellos esperaron para que el Espíritu de Dios viniera sobre sus vidas, aún también nosotros, con todo esto, esta pandemia que está sacudiendo al mundo entero, nos damos cuenta también de que depende mucho de la persona, cómo llegues al final, cómo pases hacia el otro lado. Pero en ese transcurso de la espera, del principio a fin, mucho va a depender de qué ánimo tengas dentro de tu corazón. Es por eso que te hablaba acerca de la persona optimista. Pero la persona pesimista, la espera no es fácil. Si para la optimista, para aquella que siempre está positiva, es difícil, ¿cómo será para la persona que es pesimista? Para la pesimista lo es un poquito más difícil, porque abandona siempre la espera, siempre es desesperada, carece de valor a aquello que está esperando y no le da mucha importancia, se desespera por lo también que le produce mucha ansiedad. En estos tiempos hemos mirado que se está vendiendo mucho alcohol por la razón. Bueno, eso pasa aquí en Estados Unidos, porque las personas no están trabajando y están en casa y pues solamente quieren pasar el rato ahí mirando televisión, escuchando una buena música, ¿verdad? O qué sé yo. La cosa es que quieren matar el tiempo para que el tiempo pase y pase y esperar a que todo vuelva a la normalidad. Pero en el transcurso, mientras pasa esto, la persona, muchas veces estoy hablando de personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, como existe un corazón vacío, entonces lo que se quiere llenar con atracciones externas y muchas de las veces recurren al alcoholismo y es por eso que todo eso les produce mucha ansiedad. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque el Señor Jesús dio mandamientos a más de 500 hermanos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero nosotros miramos que de estos 500 hermanos, solamente 120 hermanos estuvieron unánimes, perseverando
en un mismo sentir hasta el día que por fin llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? En el día del Pentecostés. Quiero que leamos esta porción de Primera de Corintios 15, verso 6, donde dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto te quiero compartir porque sé que es difícil pasar digamos, un tiempo de espera, pero que cuando todo pasa y todo vuelve a la normalidad, cuando nosotros tenemos una verdadera intención de buscar verdaderamente el gozo, la paz de nuestro Dios, entonces cuando pasa todo es cuando nosotros experimentamos o tenemos los beneficios de la espera. Es por eso que quiero que oremos por esta enseñanza que vamos a tener en este momento. Padre, gracias por la oportunidad que nos das un día más de estar aquí en este lugar. Señor, bendigo a mis hermanos, oh Dios, que están detrás de cámara, Señor, y que se unen a través de estas plataformas, oh Dios, para escuchar el mensaje, Señor, escuchar tu enseñanza. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, que es enviada a nuestras vidas, Señor, Señor, tu palabra es santa, es pura, Señor, y tiene, Señor, un cometido, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello por lo cual tú le has enviado a esta tierra, a este mundo. Gracias, oh Dios, por la bendición que nos das, oh Dios. Usa, Señor, este vaso para transportar, Señor, estas verdades eternas, para hablar, Señor, de las misericordias eternas, para hablar, Señor, de las verdades, Señor, que habían sido establecidas aún antes de que este mundo fuese. Por eso te pido, oh Dios, que bendigas a mis hermanos, Señor, que están en casa. Señor, que tú, Señor, seas su paz, que tú seas, Señor, su consuelo, Señor, que tú seas su esperanza. Señor, gracias, porque tú eres el Dios que nos ha llamado para que le demos cumplimiento a una labor, Señor, que es a través de tu santa palabra, porque es ella la que hace la labor en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Bueno, te quiero hablar de esto, lo que nos dice Corintios, que eran 500 hermanos y solamente 120 estaban reunidos en el aposento alto. Un aproximado acerca de estos hermanos quiere decir que como el 25% de los hermanos que estuvieron recibiendo los mandamientos del Señor Jesucristo fueron los únicos que estuvieron perseverando unánimes en oración, ¿verdad? Para recibir ahora sí que la llenura del Espíritu Santo. Y el 75% fue pesimista al mandamiento del Señor. Mira lo que nos dice Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hay un mandamiento que el Señor les da y les dice que no se vayan de Jerusalén, no comiencen la labor de la predicación, no comiencen la labor de hacer discípulos hasta que venga la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Lo cierto es que solo 120 hermanos perseveraron hasta que por fin llegó el día del Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo se derramó sobre sus vidas. Y la palabra de Dios nos cuenta, bueno, los hermanos, muchos de ustedes ya conocen la palabra de Dios y ya saben que dice que vino como un viento recio y que aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y ustedes ya conocen la palabra y pueden familiarizarse con lo que les estoy hablando, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera fue la espera para llamar a esta enseñanza el poder de la espera? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1:12, el verso 13 y el verso 14, porque yo creo que estas van a ser bases para esta enseñanza. Dice el verso 12 de Hechos capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén, según el mandamiento del Señor Jesucristo, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
el verso 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El verso 14 nos dice esto: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, ahora veamos que la espera fue de poder, ¿verdad? Fue de oración, fue de ruego, porque ellos sabían la importancia que tenía esta promesa para sus vidas, ¿verdad? No la tomaron a la ligera. Fue algo que nunca se había visto, fue algo que nunca se había experimentado, que nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad. Esta es la razón por la cual ellos se mantuvieron unánimes en oración y ruego. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque siempre lo espiritual, cuando no se entiende, uno muchas veces solamente se queda mirando sin entender. Pero cuando ellos recibieron, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que ellos entendiesen las escrituras. Ellos podían ahora entender que la promesa de Dios era tan importante para sus vidas, porque de ahí en adelante iba a comenzar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí iba a estar la base, los cimientos de la iglesia. Era el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a dar el poder que ellos necesitaban para predicar el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 8 de Hechos capítulo 1, cuando el Señor les dice a ellos, a los discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Todos aquellos que hemos atendido al llamado de nuestro Dios para comenzar a predicar la palabra de Dios, si no ha venido el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, carecemos de un poder de Dios. Porque entonces solamente confiamos en nuestras palabras, no confiamos en la palabra de Dios, en la Biblia, no confiamos en el mover del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hemos entendido que no somos nosotros, sino que es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que transforma vidas, que transforma corazones, que es el que le da nueva vida a todo aquel que necesita un nuevo comienzo. Entonces es ahí cuando tú sabes que es Dios quien hace todas las cosas. Entonces le das mucha importancia al proceso y esperas pacientemente para recibir buenos resultados al final. La Biblia tiene suficientes historias de personas optimistas, pero también de pesimistas. Una de las personas pesimistas, ¿verdad? Te quiero comentar esto. Fue el rey Saúl. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de que muchas veces hay una espera, y en ese tiempo de la espera es crucial nuestra reacción, cómo reaccionamos al momento de espera. Y vamos a mirar cómo reaccionó Saúl cuando se miró totalmente en aprietos, cuando se miró totalmente contra la espada y la pared. Ahora sí, porque el pueblo filisteo lo iba a atacar. Y dice la palabra de Dios que Saúl era muy desesperado, y eso lo llevó a perder el reino y a perder la batalla contra los filisteos. En su desesperación usurpó la función del sacerdote Samuel, y esto lo llevó a ser rechazado por Dios. Mira lo que dice primera de Samuel 13:13. Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, porque Saúl lo había mandado traer para que Samuel implorara el favor de Dios, porque Saúl sabía
que si Dios peleaba por ellos, ellos obtendrían la victoria. Y había un hombre, el profeta de Dios, el sacerdote en turno, que él era el encargado de levantar, ¿verdad? El clamor delante de Dios. Entonces lo mandó a llamar Saúl, pero él le dijo: voy a ir en tantos días. Y Saúl, desesperado, reaccionó de una manera totalmente no de acuerdo al mandamiento de Dios. Y Samuel 13:13 nos dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y eso es lo que puede pasar. Nosotros en este tiempo de cuarentena podemos obrar de una manera totalmente que no es de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos o como el gobierno quiere que hagamos. En esta pandemia, sabes de que muchos hemos dejado de leer la palabra de Dios. Muchos hemos dejado de orar. Muchos hemos dejado de hablar del Señor Jesucristo. Muchos lo hemos tomado como unas vacaciones. Pero hay otros que no importa que no haya cultos, que no haya servicios durante la semana, que no haya células. Dedicamos ese tiempo a la oración, dedicamos ese tiempo a la lectura, dedicamos ese tiempo a la búsqueda del rostro de nuestro Dios. Buscamos la dirección de nuestro Dios, pidiéndole que Él esté en cada día de nuestra existencia. Le pedimos cobertura no solamente por nuestras vidas, le pedimos cobertura por la iglesia. Oramos por nuestras familias, por nuestras generaciones, por nuestros pastores. Mientras en el pesimismo no se hace lo mismo. Por eso es el tener en poco el mandamiento del Señor nos llevará a no alcanzar las promesas dadas por Dios. Igual como lo pasó a Saúl. Los beneficios de la espera son para aquellos que perseveran de acuerdo al mandamiento de nuestro Dios, que son de mucha importancia y que vale la pena esperar. Vale la pena invertir tiempo en lo que el Señor nos dice que hagamos. La verdad es de que Dios es un Dios que conoce el principio y conoce el fin. Y es por eso que desde el primer día que nosotros le aceptamos en nuestro corazón, Él es tan bondadoso que del primer día Él te presenta el final. Él te dice al final que vas a tener una vida eterna. Y si Él nos promete vida eterna, Él nos promete que al final vamos a estar bien. ¿Por qué nos desesperamos en el transcurso mientras Él viene por la iglesia o mientras pasamos momentos difíciles en esa tierra? Ahora, los beneficios de la espera son diferentes a las personas optimistas. Aquellos que esperan confiadamente en Dios. Hay alguien del que te quiero compartir ahora. Vamos a dejar a Saúl por un momento y te quiero compartir algo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona muy optimista, con muchas experiencias en los beneficios de la espera. Lo que el apóstol Pablo, no solo en su vida personal, sino que también en aquellos que él discipulaba, en aquellos en los cuales él invertía tiempo, y en uno de ellos fue Timoteo. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en él, porque Pablo sabía, con todo el tiempo que él había invertido en la vida de Timoteo, sabía que él tenía un llamado de parte de Dios. En el verso 6 de 2 de Timoteo del capítulo 1 nos dice esto: por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo invirtió tiempo en Timoteo y lo aconseja de tal manera que valdría la pena esperar y que la espera lo llevaría a ver los beneficios de la promesa de Dios sobre la vida de Timoteo. Por eso Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Sabes que porque las enseñanzas de poder de aquellos predicadores comprometidos con Dios, estos son los que tienen el sello de Dios, pero el sello de Dios que es la Biblia en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Es por eso que Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque él sabía que los hombres comprometidos con Dios tienen un sello en su mente y en su corazón, que es la palabra de Dios. Porque conocen la palabra, conocen, saben Biblia, que han escudriñado las escrituras y que han esperado pacientemente en Dios la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios y comienza a mirar que existe un bautismo en agua y que la evidencia de que te bautices en agua es porque te mojas, sales empapado, porque te sumerges en las aguas. Pero el Señor Jesucristo les habla que iban a ser bautizados con otro bautismo diferente. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuál fue la evidencia de aquellos hombres en el día del Pentecostés cuando fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo? La evidencia fue de que comenzaron a hablar en otras lenguas. Es por esta razón que podemos nosotros aprender de la palabra de Dios, porque el poder de la predicación de la palabra de Dios no está en el pastor, sino en la palabra misma. Cuando nosotros hemos sido sumergidos en el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios ha sido impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y comenzamos a desarrollarnos de una manera la que Dios quiere que nos desarrollemos. Ya no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Es por eso que para llegar a este punto vale la pena la espera. Como los discípulos de Hechos 1:14. Dice ahí: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Bueno, ahora nosotros, ya que tenemos este estándar para que nuestra espera sea de beneficio, estamos en un tiempo de espera también. Y depende de cómo respondamos o seamos en esta situación, pesimistas o optimistas. Ya tenemos el estándar en Hechos 1:14. Bueno, la pandemia y la cuarentena nos ha dado tremenda enseñanza, tanto a personas crédulas e incrédulas. Y es que no existe seguridad en todas las cosas que el mundo provee y que en el mundo hay o que te encuentras en la vida. Sabes que hay personas que tenían estabilidad financiera debido
a los éxitos de sus negocios. Otros que se encontraban en su plena juventud y eso era lo que era su fuerza, su ceñid de su juventud, ¿verdad? Ellos confiaban en esa fuerza. Pero de un momento a otro, toda esa seguridad se ha derrumbado y ahora se han quedado como en un pozo de desesperación, donde no saben hacia dónde o qué rumbo tomar. Pero la palabra de Dios nos instruye a nosotros de que perseveremos unánimes, unidos en oración y ruego. En este caso, aquellos hombres estaban todos unidos. Aquí también somos una iglesia. Y que a través de la oración podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No importa dónde estás, no importa dónde vivas, en qué ciudad te encuentres. Lo único que sé es de que si todos doblamos nuestras rodillas en un mismo sentir y clamamos a Dios, yo sé que después de que todo esto pase, experimentaremos el poder de la espera. Los beneficios que tendremos por esperar de una manera paciente, pero de una manera unánime en oración y ruego, será totalmente diferente. Porque cuando estemos nuevamente aquí en este lugar adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, será una manera diferente de adorar a Dios. Será una manera de oración con más entrega, con más intensidad, ¿verdad? Donde vamos a exponer nuestra necesidad delante de Dios. Sabes de que a mí nunca me había importado, y hasta hoy día, mi adoración a Dios. Yo siempre le expreso mi necesidad. No importa que seamos 5, no importa que seamos 20, no importa que seamos más de 100. Me recuerdo que cuando yo me convertí, era una iglesia grande de miles. Pero en ese lugar yo solamente cerraba mis ojos y solamente le decía al Señor: esta es mi necesidad. No me importaba si estaba el vecino al lado mirándome, no me importaba si estaba el otro vecino tal vez criticándome, no me importaba. Yo tenía un anhelo, tenía un deseo dentro de mi corazón que cada día más y más iba acrecentando, iba creciendo más la necesidad de Dios. Hasta el día que tuve la experiencia maravillosa, cuando yo empecé a mirar hombres y mujeres que caían. En mi mente pasaba solamente el pensamiento que era solamente como un juego. Y yo miraba a aquellos hombres que les ponían sus manos y aquellos hombres caían y comenzaban a llorar, comenzaban a reírse, otros comenzaban a hablar en otras lenguas. Y yo decía en mi mente: yo no voy a permitir que un hombre venga y me toque. Y tenía mis ojos abiertos. Y de repente, en un momento, solamente explotó algo delante de mí, aquí en mi frente, y como una nube blanca solamente. Ya no supe más de mí. Un hermano que estaba detrás de mí me dijo: yo solamente miré que usted pasó volando y cayó como 2 metros atrás de mí. Sabes que ese día toda esa incredulidad que había en mí fue arrancada de raíz, porque de ahí en adelante le pedí perdón a Dios por haber sido incrédulo a la llenura del Espíritu Santo, y comencé a buscar con más intensidad la guianza de Dios, pero de una manera diferente, a buscar hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo establecido por su palabra. Y desde ese día me he dado la tarea de compartir el mensaje de salvación, pero lo que es la salvación que Él nos ha dado. Esa es la razón por la cual que yo sé que viene tiempo donde nos vamos a reunir otra vez como iglesia. Y no importa lo que hayamos pasado, eso va a quedar atrás.
nuestro tiempo de espera quedará atrás. Y tal vez nunca más nos acordemos de los momentos cuando estuvimos totalmente solos en casa mirando la televisión o mirando la internet, mirando los mensajes, mirando las predicaciones. Lo que sí te puedo decir es de que todo dependerá de ti. La palabra de Dios nos dice en lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Todo depende de nosotros, cómo nosotros respondamos a la situación. Es por eso que podemos ser pesimistas o podemos ser optimistas. Viene tiempo, sí, donde vamos a adorar al Señor de una manera totalmente diferente, donde vamos a levantar nuestros brazos a Dios y vamos a extender nuestros brazos hacia los cielos y vamos a gritarle con todas nuestras fuerzas, con todo el pulmón, de decirle al Señor que lo amamos y que lo necesitamos. Pero mientras llega ese día, hay un consejo por nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo es de que perseveremos igual como los primeros discípulos en oración y ruego. Quisiera que oraras conmigo y que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Sé que Dios es un Dios grande y de misericordia, y que esta enseñanza puede ser una enseñanza que quede grabada en tu mente y en tu corazón. Y con tus propias palabras comiénzale a decir al Señor. Tal vez has sido una persona desesperada en ese tiempo de cuarentena, pero tal vez en ese tiempo tenemos más tiempo para orar. Porque antes salíamos al domingo a la iglesia y tal vez no oramos, pero hoy vamos a dedicar ese tiempo para la oración, para la lectura, y esperar la predicación. Por eso le damos gracias a Dios. Padre, gracias. Oramos, oh Dios, para que estemos listos cuando todo vuelva a la normalidad. Señor, que anhelemos todos juntos tu visitación. Que anhelemos la visitación, Señor, no solamente cuando nos reunamos, sino en nuestros hogares. Que cuando nos reunamos, oh Dios, a leer tu palabra podamos recibir la iluminación, la revelación de ella. Señor, prepáranos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, que aunque la espera fuese difícil, sabemos que hay, Señor, un propósito grande en la espera. Porque tenemos hambre, Señor, y sed de ti, oh Dios. Estamos a la expectativa de lo que tú harás. De lo que tú harás, oh Dios, en las vidas de mis hermanos. En lo que tú harás en nuestras familias. De lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas mismas. Estaremos a la expectativa, Señor. Señor, te pido, oh Dios, por el grupo, Señor, de alabanza. Te pido, Señor, por cada ujier, oh Dios. Te pido, Señor, por nuestros hermanos, oh Dios, que están en el liderazgo, oh Dios, que cuidan niños. Te pido, Señor, que tú los unjas con el poder de tu Santo Espíritu. Que tú los guardes, oh Dios. Señor, prepara sus vidas, prepara sus mentes, prepara, Señor, sus vidas, oh Dios. Dales, oh Dios, ese corazón, Señor, de Padre. Señor, para que puedan transmitir, Señor, mensajes, oh Dios, espirituales a esas generaciones que son la iglesia de hoy, pero que serán los líderes del mañana. Que ellos serán los próximos que estarán encargados de la alabanza, que estarán encargados, oh Dios, de los grandes proyectos de la iglesia. Señor, gracias porque, Señor, tú eres un Dios maravilloso. Danos, oh Dios, esa esperanza dentro de nuestro corazón. Señor, que tu iglesia, oh Dios, se avive el fuego que hay dentro de ellos,
dentro de nosotros. Aviva, Señor, el fuego. Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu, Señor, de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque sabemos que ahora la espera, Señor, será, Señor, una espera de poder. Porque, Señor, valoraremos, Señor, la espera, Señor, por causa de el resultado que habrá dentro de no muchos días. Señor, te pido por el gobierno, oh Dios, para que tome, Señor, las decisiones correctas. Señor, para que ellos, oh Dios, den luz verde, Señor, a tu iglesia. Señor, y que tu iglesia, Señor, pueda seguir desarrollándose como ese hospital espiritual para cada vida, para cada hogar, para cada matrimonio, en cada ciudad. Gracias, Padre Santo. Bendecimos, oh Dios, a los pastores. Bendecimos el liderazgo, Señor, que guía, Señor, a la iglesia de este lugar, a Lightgate. Por eso, Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, este ha sido una enseñanza más acerca de más allá de la tumba, con el poder de la espera, como aquellos discípulos estuvieron esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y es un buen consejo, es una gran enseñanza para que nosotros la tomemos de la misma manera. No hay de qué preocuparse en estos tiempos de nuestra vida espiritual, porque aún en esta pandemia, en esta cuarentena, podemos tener momentos íntimos con Dios. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, ahí dobla tus rodillas, ahí levanta tu corazón y todo cambiará, porque tú vas a poder sentir ese calorcito que entra desde la cabeza hasta los pies, que es la dulce presencia de nuestro Señor. Es por esta razón que cada enseñanza que estamos trayendo es para que nuestras vidas reciban el beneficio de la palabra de Dios, y tú y yo podamos ser alimentados y podemos ser llevados a esa dimensión espiritual en la cual hemos anhelado siempre, de servirle a Dios con todo nuestro corazón, de mirar su gloria, de mirar milagros, mirar conversiones. Pero todo esto está cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas. Recibimos poder de lo alto y comenzamos a ser testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Y estamos aquí la próxima semana. Creemos que pronto las iglesias abrirán sus puertas para reunirnos una vez más como iglesia. Y te vamos a hacer saber qué día, cuál va a ser el primer domingo que vamos a estar abriendo las puertas, y bajo algunas reglas también que van a, ¿verdad? No va a ser como antes. Tal vez vas a tener que traer tu tapabocas, tal vez vas a tener, bueno, ahorita cuando entramos hay sanitarios, nos untamos sanitarios en las manos para, ¿verdad? Matar los microbios, ¿verdad? Todos los gérmenes, pero vamos a acostumbrarnos a vivir ahora de esta manera, pero también como prevención. Bueno, que Dios te bendiga, y aquí estamos la semana próxima. Que tengas una hermosa semana. Bendiciones de lo alto. Dios te bendiga y que la pases bien junto a tu familia en este lunes feriado. Bendiciones. Amén y amén y amén.